película de 1992 del señor Francis Ford Coppola, que pues es ese mítico personaje así orondo y tal que todos conocemos, que es el que está detrás de cosas súper míticas como la trilogía del Padrino, por ejemplo, Apocalipsis Now, bueno, en fin, Patton, yo qué sé, cosas súper míticas. Y que está considerado, yo no conozco muy bien los entresijos del concepto, pero está considerado uno de los grandes directores de lo que llaman el nuevo Hollywood, que era ese grupo que formaban Scorsese, Spielberg, Brian De Palma, que Brian De Palma, por cierto, se le echa de menos, por lo menos. Tiene pelis más fuertes y pelis más flojuchas, pero me parece un gran director. Y el propio y George Lucas. Y bueno, ese cine básicamente que digamos que se define entre otras cosas porque el director, el cineasta, adquiere un protagonismo que antes, a partir de los años 60 hacia atrás, no tenía, que eran, de hecho, de esto hablamos un poco cuando hablamos de Casablanca, que las productoras tenían a gente fichada por narices, directores y actores, eran casi como funcionarios de los, entre comillas, de las productoras, y las productoras eran las que tenían el protagonismo. Las películas eran de la Warner, o eran de la Fox, o eran de tal, pero a partir de los años 60, 70 aparecen estos grandes directores que empiezan a poner su marca personal en el cine que hacen, y los directores empiezan a tener más importancia o más protagonismo, ponen su marca personal, ¿no?, en las películas más que las productoras. Y entonces, a partir de esa época, los años 70 sobre todo, la gente se acuerda más de las películas por el director que por la productora, que nadie se acuerda cuál era, ¿no? Y aparte les da igual quién puso la pasta, porque es el director el que... Eran directores, pues no sé, con mucho carácter, ¿no? Y que sus películas tenían una marca que, de hecho, es muy gracioso porque a veces ves una película y reconoces el sello, ¿no? Dices, esto es muy de Scorsese, esto es muy de Brian De Palma, y probablemente aciertes, y era llamativo. Bueno, y esta película, Drácula, pues es una adaptación libre hasta cierto punto del famoso libro de Bram Stoker, que no lo haya leído, yo se lo recomiendo, es un libro bastante particular de finales del siglo XIX, que de este famoso, sobre todo por esto, escritor irlandés, que el libro es muy curioso porque es un conjunto de cartas. O sea, no sé si alguno de vosotros lo ha leído, pero no es una narración, quiero decir, no hay una trama con una prosa bueno, y un narrador omnisciente, no me acuerdo muy bien cómo se llama, lo que en el cine sería una voz en off, contando la historia de seguido, sino que son conjuntos de cartas que se mandan los protagonistas entre sí y algún secundario de la historia. Y es bastante curioso, y eso, a lo mejor el concepto te puede parecer un poco aburrido, pero en realidad cuando empiezas a leer es muy interesante porque le da una especie de aura de realismo que no tiene, porque es una historia inventada, pero, pero mola mucho. Es un libro muy curioso y además, aunque tenga una estructura de cartas, que es todo el libro son cartas, eh, incluso te deja caer cositas, hay giritos a pesar de ser cartas, o sea, es bastante curioso. Porque tú vas leyendo la perspectiva que tienen digamos, cada personaje de la historia de lo que está sucediendo, pero tú sabes que cada uno no tiene toda la información, y entonces tú como lector, pues te deja una sensación bastante curiosa. Bueno, esta película está basada en este libro. Hay algunas diferencias, pero bueno, primero voy a hablar un poco de la sinopsis para que todo el mundo se sitúe, incluyendo la gente que a lo mejor no tenga ni idea de la historia. Bueno, a finales del siglo XIX hay un personaje que es Jonathan Harker, que trabaja como abogado en Londres y debe viajar a Transilvania, porque hay un conde que se llama el Conde Drácula, chan chan chan, que está protagonizado por el personaje está hecho por Gary Oldman, que es un actor muy conocido, seguro que lo recordáis hizo hace poco de Churchill en la hora más oscura, salía en las pelis de Harry Potter, probablemente también os Yo, acordáis por eso, ¿sabes dónde lo conocí? en Batman Begins, La, ¿en dónde? la primera vez que dije, vale, este es Gary Oldman, ya me quedé con su cara. En el quinto elemento. En el quinto elemento, Hostia, es sí, cierto, sí. que hace un papelón de malo. Yo creo que Gary Oldman es uno de los mejores malos que hay. Yo más que papelón, no sé qué decirte de ese papel, ¿eh? O sea, es que hace de un tío muy histriónico, muy extravagante, ¿sabes? Claro, Pero, no sé. pero es que tiene cara de cabrón ya. Es que yo Sí, 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 me sí. cuesta verlo Claro, y de... de hecho,
También otra película con la que me quedé con su cara fue en Perdidos en el Espacio, que también hacía de malo. Sí, Entonces ahí ya lo cierto. relacioné de malo. Sí, sí. A mí me mola mucho. Yo lo ficharía para todo. Y Jonathan Harker lo hace Keanu Reeves, que bueno, ¿quién no conoce a Keanu Reeves? ¿Eh? Pues en fin, Speed, Mi Idaho privado, Pactar con el Diablo, yo qué sé, bueno, es Neo, en fin, John Wick, Constantine. Constantine, por cierto, es una película que también recibió muy malas críticas y yo creo que, no sé, es una peli que la he visto varias veces, de hecho. La crítica que más le vi a Constantine es que no se parecía mucho al cómic y no sé qué, Bueno, pero bueno, la peli. Sí, qué pedos. pero la peli es un concepto que yo incluso habría hecho secuelas de esa peli, pero bueno, yo es que soy Ya, muy raro, tengo así que que... decir que me extrañó que no sacaran. A lo mejor fue porque las críticas en general no fueron muy buenas, pero como bien dices, me extrañó que no sacaran más, porque yo me acuerdo que la vi y conste que durante mucho tiempo pensé que me quedé con que en vez de Keanu Reeves el protagonista era Nicolas Cage, hasta que un día tuve una acalorada discusión precisamente con nuestro querido Emma y tuvimos que sacar la Wikipedia para dejarme en ridículo, porque yo lo estaba diciendo de una manera súper acalorada, estaba súper, súper convencido que era Nicolas Cage. Hubiera sido otra película completamente. Pero Con sí, la su cara verdad, de loco, que es la ya, cara que ya, nos gusta, la única que tiene. ya, ya. O sea, hace tiempo que no la veo, ¿eh? La vi hace muchos años, pero no la recuerdo Sí, especialmente mal, ¿va? sí, sí, estaba bien, en mi opinión, pero bueno, porque tiene un universo muy rico y tal. Mm, Bueno, otro día hablaremos de sí. Constantine. Bueno, el caso es que este abogado londinense, siglo XIX, situémonos, Jonathan Harker, pues lo llama a su despacho de abogados porque hay un conde transilvano que quiere registrar distintos terrenos en Londres, porque quiere tener unas propiedades, quiere tener unas inversiones, quiere tener ahí, pues tiene unos dineros y Mm, quiere invertir. Y bueno, entonces el conde no quiere salir de Transilvania porque el tío es muy particular, entonces tiene que ir Jonathan Harker allí. Y aquí empieza la movida porque claro, llega al castillo. Todo el viaje al castillo en el libro original está muy relatado. Yo es que de hecho tengo un libro, bueno, luego hablaré de ello más extensamente, pero tengo el libro original, el de Bram Stoker, y luego tengo la versión comentada, anotada, de un tal Leslie S. Klinger, que es un tochazo de aproximadamente, espera porque lo tengo delante, son 600 páginas está bien. y luego os contaré porque este libro es un locurón. Bueno, el caso es que en el libro lo relatan con mucho más detalle. En la película la verdad es que está bastante bien resumido el tránsito de Londres ahí a los Cárpatos y tal. Y Jonathan Harker se empieza a oler ahí que, bueno, que el ambiente es un poco raruno, turbio, no se sabe ahí dejada de la mano de Dios y estas cosas. Y hay un señor que es el que le recibe, que es el conde Drácula en su castillo. Y empieza a ver cosas raras de Jonathan Harker. Y de hecho, hay una parte en la cual el conde ve una foto que lleva colgada del cuello Jonathan Harker y ve una bella joven y se siente turbado el conde de Drácula porque le recuerda mucho a Elisabetta, una antigua gran amor del conde de Drácula que murió hace un mogollón de años. Pero esta chica, la chica de la cual lleva la foto Jonathan Harker, es una tal Mina Murray, que es su prometida, es una mujer con la que se va a casar, que el papel lo hace Winona Ryder, la verdad es que no lo hace nada mal. La recordamos de Escuela de Jóvenes Asesinos, salía en Beetlejuice, salía en Lucas, una peli menos conocida del 86. Y bueno, en esta película hace un flashback para que el conde Drácula cuente qué le pasó a su querida Elisabetta. Y al parecer el conde Drácula, y esto sí que está más o menos inspirado en la vida real del personaje fundamental por el cual Bram Stoker creó la figura de Drácula, que era un voivoda, para que nos sentamos, una especie de gerifalte militar y en parte político, que era un cargo bastante habitual de la Europa del Este, pero súper católico, hasta el punto de que era como bastante extremista, que como en muchas otras fronteras entre el mundo católico y el musulmán, pues protegía un poco las fronteras de manera intermitente. Hay una historia muy larga, pero no me voy a parar a contarla. Y este sujeto era Vlad Tepes III, que tenía un famoso seudónimo que era el Empalador.
Que curiosamente hoy en día, y esto me lo confirmó algún amigo que fue de turismo por Rumanía, está considerado poco menos que un héroe nacional. O sea, está muy bien visto Vlad Tepes. O sea, hay estatuas por ahí de su cara, por Rumanía adelante y no sé qué. Y, breve anécdota muy curiosa. Un día vi un documental sobre la historia de Vlad Tepes III y le preguntaban a algún gitano rumano de allí, que hoy en día pues hay gente que los ve con no muy buenos ojos por la Europa occidental. Y curiosamente los gitanos lo ven con muy buenos ojos, porque el tío era, digamos que tenía una mano muy dura a la hora de gobernar por aquellas zonas, pero era como muy igualitario. Y esto era muy simpático porque el reportero de este documental le preguntaba al gitano y el gitano decía, claro, o sea, el tío era muy bruto, pero era bruto con todo el mundo. ¿Sabe usted? O sea, aquí no hacía distinción entre ricos y pobres y no sé qué. Aquí todo el mundo tenía que pagar impuestos y todo el mundo tenía su casa y todo el mundo tenía... Y que se pasara la raya. Y de hecho, luego lees la historia de Vlad Tepes y tuvo sus más y sus menos con algún poder fáctico de la época, voivodas y no sé qué, gente con mucha pasta, que no lo veía con muy buenos ojos porque fue allí a remover ahí el status quo de peña con mucha pasta y hay gente que no le gustaba. Y de hecho, bueno, le hicieron... le intentaron ahí asesinar varias veces. Bueno, la historia de Vlad Tepes, la verdad es que es la polla. Sí. El tío era un sádico, pero la historia es la hostia. Ya cuando pasa la historia como el empalador, algo Sí, interesante sí. tiene que haber ahí. Claro, pero el tío era como súper bruto. Bueno, también, yo no voy a defender a Vlad Tepes, ¿no? Pero No, ya. luego tú lees la historia de su infancia y tal, y la verdad es que tuvo una infancia bastante dura, su familia le trató bastante mal, un hermano le traicionó, el padre se lo dio ahí. Bueno, ahí la famosa, esta última película que hay de Drácula, que el eulogio la definió como la historia que no hace falta contar, en donde es de estas películas en donde el vídeo del eulogio es mejor que la película, Sí. en donde en esa película cuentan mejor que en esta de Coppola la historia de Vlad Tepes, o sea, intentan hacer una mezcla entre Vlad Tepes y Drácula, pero esta película de Coppola es literalmente la novela de Bram Stoker, en donde Stoker se inspira en la figura de Vlad Tepes, pero para inventarse un personaje ficticio que era el conde Drácula. Bien, volviendo, después de divagar, como hago siempre, volviendo a nuestro querido Jonathan Harker en el castillo, el conde Drácula ve la foto de su prometida, Mina Murray, y entonces le cuenta la historia de cómo murió Elisabetta, que es un poco, aquí sigue recuperando la historia del Vlad Tepes original, que es que estaba en guerra contra los turcos, bueno, lo que era el Imperio Otomano de aquella, y entonces se supone que el Imperio Otomano engaña a Elisabetta diciendo que Vlad Tepes, en este caso el conde Drácula, murió en el frente contra los musulmanes, y entonces ella se suicida, se tira de una torre del castillo y entonces él vuelve, se enchina muchísimo, se enfada ahí contra Dios y contra la religión y no sé qué, y entonces reniega de Dios, hace un pacto con el diablo y entonces en ese momento se compone una especie de demonio, un Das Vampire, un Nosferatu, un vampiro, como decía Lisa Simpson en un famoso capítulo de... Creo que era un especial de Halloween, no lo sé. Y bueno, entonces esa parte, en gran parte en la que se convierte en un demonio, no se lo cuenta a Harker, pero creyendo que Harker está poco menos que a punto de casarse con la descendiente de una mujer que ha adquirido el alma de su antiguo amor, pues entonces empieza a liarlo para que se quede encerrado en el castillo mucho más tiempo del comprometido con su despacho de abogados de Londres. Y aprovecha y el conde Drácula se larga por la noche una noche mientras Harker está atrapado literalmente en el castillo a Londres, el conde Drácula. Ayudado por los gitanos, ¿ves? Aquí hay otra... Esto está bien documentado y tal, y efectivamente tiene una especie como de mini ejército de gitanos que siguen, bueno, más o menos conservando el castillo siglos después, ¿no? Cuando este tío ya en teoría tendría que estar muerto, pero... Y entonces hay un viaje en barco muy curioso en donde podemos ver incluso que el conde Drácula se transforma en un lobo, que es algo bastante habitual también en la literatura de vampiros, que no solo se transforma en la forma más habitual de los vampiros, que son murciélagos, sino también en lobos. Bueno, a quien le interese mucho la historia esta puede repasar literatura vampírica y no sé qué, en fin, literatura medieval sobre todo, y se puede encontrar un montón de referencias sobre qué eran los vampiros, los no muertos y toda su familia.
Pero bueno, hay literatura para parar un transiberiano. El caso es que el conde Drácula llega a Londres, se hace pasar por un noble valaco, porque a todo esto, pues efectivamente lo que en aquella zona era Valaquia, que era un principado que hoy en día ya no existe. Bueno, ahora en día es medio provincia de la actual Rumanía. Y entonces enamora a Mina Murray, no sé, pues se comporta de una manera encantadora y tal. Y mientras tanto, por las noches sale por ahí a hacer de las suyas y de hecho ataca a una amiga de Mina, que aparece por mitad de la peli, que es una tal Lucy Westenra, que es una amiga de Mina de la infancia, que hace una actriz que yo no la conozco tanto, se llama Sadie Frost, supongo que sería Sadie Frost, que es una actriz británica. Bueno, aparece una peli que se llama Shopping con Jude Law, por ejemplo, y no sé, así que más cositas. He visto algunos trabajos suyos, pero la lista, pero no he visto así nada así muy conocido. Y a esta chica la ataca Drácula en mitad de la película y entonces se empieza a convertir en vampiro. Y en ese momento, bueno, no saben qué hacer, llaman a un médico, le intentan hacer una cosa que es una cosa muy decimonónica, que era una sangría, que es sacarle sangre a la gente para que luego tu organismo genere su propia sangre y porque se creía que muchas veces las enfermedades venían por la sangre. Que curiosamente sí que hay una enfermedad que se relaciona con el vampirismo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que porque tenía muchos síntomas similares a los propios que se le asignaban a los vampiros, ¿no? Y era una enfermedad que venía por la sangre. Pero bueno, en fin. El caso es que no consiguen encontrar una cura y entonces llaman a un personaje que se ha hecho muy conocido también, que es el gran antagonista de Drácula en todo el cine, las series, las películas, todos los libros, que es nuestro querido Abraham Van Helsing, que aquí lo hace Anthony Hopkins, que bueno, quien no conoce a Anthony Hopkins, bueno, es, yo qué sé, El hombre elefante, Nixon, Lo que queda del día, hizo de Alfred Hitchcock, Leyendas de Pasión, La máscara del zorro, bueno, y es nuestro querido Aníbal Lecter, El silencio de los corderos y demás. Bueno, este tío hace de un doctor, creo que es alemán, que está medio loco y lo llaman, bueno, intenta averiguar qué le pasa a la amiga de Mina, pero no lo tiene muy claro, aunque empieza a sospechar porque de hecho hay un momento dado en donde ve las mordeduras de lo que puede ser un vampiro en el cuello y entonces empieza a sospechar pues, que hay un no muerto ahí implicado en la jarana. A partir de aquí, el protagonista, Jonathan Harker, logra escapar del castillo. No me acuerdo muy bien qué dice en esta parte en el libro sobre lo que sucede, pero en la película logra reunirse cerca de Transilvania con Mina Murray y se casan. Y bueno, ahí el conde Drácula empieza a enfadarse mogollón, la lía, y yo no sé si contarán mucho más, porque a mí, si hay gente que no la ha visto, me gustaría que la viera. Hay varias escenas bastante buenas, bastante truculentas en el castillo. También hay, bueno, tanto Mina Murray como su amiga Lucy, pues tienen como un grupo de, no sé cómo llamarlo, de ligues, de tíos que quieren ahí casarse con ellas y no sé qué. Y luego con esta serie de sujetos pues hay una persecución final que persiguen a Drácula para matarlo y no sé qué. Hay una diferencia muy clara con respecto al libro, que es que eh, en la película Mina vuelve con los protagonistas, este grupo pues, de ligues que tienen las dos protagonistas, y con Harker al castillo. Y de hecho dejan caer que la propia la Mina, puede estar convirtiéndose en un vampiro. En el libro también lo dejan caer y aparte creo que lo hacen mejor porque no lo dejan nada claro. Y es una gran diferencia porque en la película Lucy ya está en el castillo con él. Y entonces, bueno, se pone medio del lado del vampiro y no sé qué. No sé si contar algo más. Hay una subtrama
que es más o menos importante, que es de un loco que está metido en un psiquiátrico. Bueno, de aquella supongo no se llamaría psiquiátrico. Es el personaje que se llama Reinfeldt, que lo han recuperado de más adaptaciones de la historia esta de Drácula, más o menos libros, que le hace un actor bastante conocido que se llama Tom Waits, que es, si veis la cara yo creo que lo reconoceréis porque es un secundario más o menos conocido, y es una especie de, no sé cómo llamarlo, de siervo de Drácula. Ya sabéis que las historias de vampiros muchas veces los vampiros controlan a gente por, no sé si por telepatía o no sé qué, y tienen una especie como de siervos o seguidores que hacen lo que el vampiro les dice. Y este tío está allí encerrado y fue el primer enviado antes que Jonathan Harker, o sea, trabajaba para el despacho de abogados y fue el primer enviado al castillo de Drácula y volvió así, tarumba perdido, y comiendo insectos y la de Dios. Bueno, no sé si alguno de vosotros, tú Sergio me dijiste que lo habías visto. Claro. Sí, de hecho, esta peli es... o sea, la recuerdo, no sé con cuántos años la vi por primera vez, pero estaba en esta época impresionable, en plan de la adolescencia temprana, creo. Y fue una de estas pelis que hizo que me empezara a molar todo el tema. No directamente vampiros, no necesariamente vampiros, pero sí todo el rollo este más de temática paranormal, la cultura, todas estas culturas de los distintas, en plan, lo que decías tú de Nosferatus, los vampiros y tal, tanto en la ficción como en también ver cuál era la historia propia. Y de aquí empezó también todo el tema de mi amor eterno por Cuarto Milenio y Milenio 3, que en aquella época yo empecé, o sea, me tenías que ver a mí, que además en aquel entonces era un jovenzuelo, escuchando la radio, que eso es algo que no se hacía por las noches, ahí con mi padre, escuchando Milenio 3, que si hablábamos antes de ver la tele en familia, escuchar la radio en familia, eso sí que ya era otro tema. Tú eres de los veteranos, de los que viene de Milenio 3, de las cadenas SER. Hombre. Eso hay mucha gente que hoy en día no lo puede decir, ¿eh? Cuesta que ahora los tengo un poco abandonados, tanto al Cuarto Milenio como al Milenio 3, que no sé ni siquiera si lo siguen echando. Pero vamos, que por aquella época, en plan, esta fue una de las películas que me llevó un poquillo a interesarme por todos esos temas. Y ya digo, la última vez que la vi no te sé decir, fue hace años ya. No la tengo ahí súper fresca, pero mola un montón. Y además porque me parece que es una buena adaptación, en el sentido de que no coge el libro, en plan, consigue bien transmitir el libro sin dejándolo justo y añadiendo también lo justo, que tampoco creo que nada para que enfade a nadie, creo yo. Bueno, a ver, con estas cosas de las adaptaciones siempre se enfada la gente, ¿eh? O sea, unos por mucho y otros por poco. Pero bueno, me parece que está muy bien lograda y incluso la peli per se yo creo que tiene bastante valor, a pesar de que en general la historia de Drácula yo creo que es una historia que la gente más o menos conoce. No sé ahora las nuevas generaciones si está más tan en el imaginario colectivo como en mi época y demás. Bueno, en mi época, ni que yo fuera aquí. Bueno, que nací el año que salió esta película, todo se ha dicho, o sea que... Pero sí, la verdad es una peli que en general le tengo mucho cariño y ahora que la he recordado probablemente la acabe volviendo a ver en breves. Pues yo no sé si las nuevas generaciones tendrán buena imagen de Drácula o no, porque la verdad, lo último que se ha hecho... No, ya, por eso lo digo. Sí, ha sido bastante lamentable. No, sí que tienen, probablemente sí que tengan en plan de vampiros y demás, y puede con una imagen más cercana a las ficciones que se hace hoy en día con vampiros, que no tienen tanto que ver con lo original. Claro, pues... Pero a lo mejor sí que es verdad que no tienen la historia per se de Drácula, de esto de claro, el amor perdido que hizo que se hiciera el pacto con el diablo y tal, y luego viene el otro desde Londres con la reencarnación, entre comillas, de su antigua mujer y todo el rollo, ¿sabes? Claro, pero es que es eso, al final sí que hubo ahí la época de vampiros, antes de que saliese en la época de los zombies estaban los vampiros. Sí. Claro, tenemos la historia de Drácula perdida esta. Luego Crepúsculo, más vampiros que no está Drácula, ¿sabes? Luego la de Van Helsing de Hugh Jackman, que bueno, en fin. Y luego Underworld, más vampiros. No sé, no hay un Drácula que acojone como este, porque yo eso es lo que iba a decir. A mí yo esta película nunca la he visto porque a mí este Drácula me da muchísimo miedo. Y a día de hoy, con ese peinado de Vans, no... No me atrevo a ver. O sea, yo pienso que de pequeño tenía miedo al muñeco diabólico, a Freddy Krueger y a este Drácula. Normal. Mis mayores miedos. Y realmente yo creo que a lo mejor, sobre todo el libro, sobre todo para el peli también,
creo que es de los que ha popularizado el concepto de vampiro, que quiero decir que realmente hasta esta... primero hasta el libro y después hasta esta película, no estaba tan canonizado la idea del vampiro, ¿no? Porque al final, si ves lo que es un vampiro en las tradiciones de las que viene, de Europa del Este, no deja de ser una especie de zombie, ¿no? Es un revenido, un muerto levantado, ¿sabes? Sí. Y sin embargo, eso, a partir de esas obras, se ha como separado el vampiro del zombie y se le ha dado unas características muy concretas en que lo que es lo que hace ahora que ahora sea un vampiro. Bueno, estaban las películas de la Hammer y todas aquellas clásicas, que algunas sí que vuelve a intentar... Bueno, también eran adaptaciones del libro, por la típica, la primera y no sé qué, y luego se hacen secuelas que ya son inventadas. Por eso digo que esta película tiene más la culpa de en lo que sería nuestra generación como tal, pero sí que es verdad que podemos ir incluso una de las primeras películas que hay que se grabaron en la historia fue la de Nosferatu, que es también da bastante mal rollito. Sí, hostia, sí da. Sí. Y bueno, yo no sé, ya digo, yo he visto bastantes críticas y tal a esta peli, la de Coppola, porque, bueno, digamos que como que la ven un poco como muy fantasiosa, muy pop, muy, no sé muy bien, no me acuerdo muy bien qué adjetivos le ponían, pero digamos que como que la ven muy, sí, muy fantasiosa, muy... eh, no sé exactamente muy bien cómo era el enfoque de la crítica, pero que como que no gustaba demasiado, no sé. Como Ya, que no, bueno, o no se tomaba demasiado en serio a sí misma, pero a la vez, no sé. pero es que, o Pero sea, a mí me parece que justo el libro, que el valor añadido que tiene, aparte de la historia de vampiros, es un poco una semi-radiografía de la vida en la época victoriana, ¿no? Habla de temas sí, de sexualidad, del papel de la mujer, de distintos temas que en aquel momento de la historia y del mundo, tanto geográfica como temporalmente, eran importantes. Y esto realmente no creo yo que tenga mucho sentido trasladarlo a una película del 92, porque las cosas, o sea, el tema de la radiografía social, un siglo después, casi, pues me parece que pierde un poquillo el sentido. Y me parece que tampoco era completamente necesario. Y me parece que realmente... Bueno, a mí me parece que queda en el punto con el tono de la peli, ¿eh? A lo mejor ahora sí, es la que... vuelvo a ver Ujú, hoy y cambio de opinión. No creo porque tampoco la he visto hace tanto tiempo, pero... ujú. Es que yo creo que Coppola, o sea, aquí pilló e hizo la interpretación literalmente de, claro que es fantasioso, es decir, Mm, de creerse que Bram Stoker había escrito un libro sobre un conde Drácula que es un vampiro y entonces ha cogido la interpretación fantasiosa literal mm, de esa, porque el libro aún, ya digo, deja caer cositas, no es como más sinuoso, es decir, no deja muy claro, por ejemplo, el tema de Mina, no deja muy claro si se está convirtiendo y en qué. O sea, tú te terminas del libro, lo que es el libro, y casi dudas de qué coño es el conde Drácula, o sea, no mm, queda muy claro. Y en cambio, en la película deja muy claro lo que es, y desde el mm. principio, y entre comillas, bueno, se va desvelando, pero quiero decir, al final se ve que es un tío con un poder descomunal, que se transforma en cosas, tiene las sucuas estas, no sé cómo se dice, Mm. sus novias vampiro y no sé qué. Que hay una, ahora recordando lo que dice Quoth, pues bueno, hay una escena bastante dura con un bebé, que no y cual ahí sí que joder y eso que esta peli claro la vi yo pues no sé qué tendría no sé pero preadolescente 12 13 años cuando vi la escena del bebé joder se te quita toda inocencia de golpe es de lo más bruto que he visto en una película y mira que he visto cosas brutas Te pero sale la no se ve barba nada en una escena. claro, es insinuado todo pero queda muy claro conceptualmente lo que le pasa al bebé y joder me cago en la leche o sea el que sea un poco aprensivo no lo recomiendo ver no sé rebobinar para adelante o lo que sea. A ver, sí que es verdad Y que con el libro de Bram Stoker podrías hacer una historia mucho más basada en lo no visto, en precisamente estos claros oscuros, en no dejar las cosas claras, pero no creo que sea necesario. Me parece que el bueno, punto que cogió lo que dices tú, Coppola, de decir claramente, me lo creo, esto es lo que hay, me parece que también da bien para hacer una obra no solo válida, sino que me parece que está bastante bien. Pero bueno, sí, allá a mí me cada uno. parece una pasada. Quiero decir, Mm, aparte, tú no hace falta. O sea, si uno vive la ignorancia si quiere. Yo, porque luego me molesté bueno, me regalaron. Yo tenía un libro ya de Bram Stoker, me regalaron la versión anotada, esta, que es una salvajada, porque mm, el escritor el tal Leslie S. Klinger, el tío repasó
toda la novela de Stoker y está toda comentada en los márgenes y en páginas intermedias de la historia sobre lo verosímil que podría haber sido la historia. O sea, el tío recorrió las localizaciones de la novela de Stoker y recogió, o sea, trayectorias de trenes, de carromatos, las posiciones del sol y de la luna en aquellos días, el calendario, el horario que cambió, por cierto, entonces las diferencias de horas, si podría haber salido eso, la posición del castillo, si podría haber estado donde dice el barco que lleva a Drácula a Londres, que lo llevan metido en tierra de Transilvania y no sé qué, si hubo algún naufragio de algún barco en aquella época en la costa en la que dice el libro, y de hecho encontró un barco y hay fotos del naufragio del barco en el libro. O sea, el libro es acojonante, el libro es la hostia, pero te pegas un tiro leyéndolo. Ya, me imagino, hostia. Porque es que yo lo tengo, te lo juro, o sea, lo tengo con anotaciones hasta la mitad y lo dejé. Lo tuve que dejar porque llega un punto que te vuelve loco este libro. O sea, con el nivel de detalle que tiene y tal, que tú piensas, bueno, yo creo que hasta el Conde Drácula dice, mira, tío, yo te lo juro que yo no tenía tantos datos de mi propio castillo, te lo digo de verdad, ¿eh? Quiero decir, o sea, yo me imagino a este escritor viajando en el tiempo allá y diciendo, no, tu castillo no podía estar ahí porque el sol no sale por esa colina y no sé qué. Y el Conde Drácula diciendo, me cago en la leche. Maldita la hora que me traje este tío, que me da igual, no, que tu castillo, no, el libro está mal, porque, por favor, que alguien se lo lleve un carramato para afuera. No, es que no me lo voy a ni a cargar, no me lo quiero ni cargar. Pesado, que eres que el libro está, porque el carromato no podía haber entrado, que te vayas a tu puta casa ya, por favor, que me da igual, que no me acuerdo, que fue hace mucho tiempo. Vale, que yo te juro que llevo aquí siglos y no he encontrado de verdad que es un libro que está muy bien, a quien le gusta la historia y tal, y la historia del Conde Drácula y tal, es la acojonante. O sea, no hay una recopilación más densa, enfermiza y exacta de lo que la época, y a quien le gusta el siglo XIX y tal, pues también, porque tiene copias de en fin, pero es nadie, ni propio Conde Drácula tal. Pero bueno, es un libro muy interesante. Pero bueno, a lo que voy, que esta película es lo que es una fantasía, se toma literalmente lo que es la parte de lo que se supone que era esto que quería transmitir, pero muy bien empaquetada, con todos los efectos no digitales, pero efectos especiales, digamos, de los 90. Y pues mira, un pequeño comentario que creo que también es descartable. La banda sonora, hay una canción muy bonita de Annie Lennox, la de Eurythmics, que es Canción de amor para un vampiro, Love Song for a Vampire, que me parece una canción preciosa de la banda sonora de esta peli. Y breve comentario a colación de esta película. Yo creo que aquí el héroe, el bueno entre comillas de esta película, es Drácula. Y esto es algo que yo he reivindicado siempre 1000 veces, porque los novios estos que van detrás hay un vaquero, hay un vampiro, hay un rico terrateniente, no sé qué, que van detrás de Mina y tal, me parecen todos unos interesados y unos calzonazos que van detrás de la pasta de la chavala y de la propia chavala y tal. Y Drácula es un tío que ha renegado de su religión, que ha maldecido a su dios, que se ha condenado eternamente y solo por el amor de una mujer, y lo ha perseguido a través de como dice la película, a través de océanos de tiempo, y lo ha hecho todo por amor. Eso es estar enamorado. Lo demás son gilipolleces. Para mí el bueno de esta peli es Drácula. Y no tengo más que decir. A tomar por culo. Ya estoy cansado. Ya está, fin. de todo. Bueno. Y ya está. Bueno, como dato voy a dar un último apunte que me acabo de acordar, que lo leí el otro día. Y es que se ve que Keanu Reeves y Winona Ryder se casaron grabando esta película. Porque cogieron para hacer la escena, cogieron a un cura de verdad que hizo una ceremonia pues real, por lo tanto técnicamente se casaron allí. Sí. En ese momento. Creo que se tienen que divorciar, no sé qué movida... No sé, tendrían que ver la validez exactamente, porque se ve que recientemente han vuelto a coincidir en una película, una serie o algo, y durante las entrevistas de promoción de esta nueva peliserie o lo que fuera, que ya vemos que ha ido muy bien, porque no me acuerdo de qué peli o qué cosa era, pues salió el tema de que se ve que durante la grabación de Drácula pues se medio casaron los pobrecillos. Pues, qué cosa. Eso es meterse en una película. Ya.